Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Vamos a predicar una palabra preciosa, un mensaje precioso de parte de nuestro Padre Dios eterno. Él así lo ha querido y lo vamos a dar. Muchas veces, nuestro Padre Dios nos habla a través de la palabra, a través de un mensaje de alguien, a través de leer las Escrituras. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la Biblia, y muchas veces nuestro Padre Dios nos da ahí, precisamente cuando nosotros abrimos la palabra, la Biblia. Estamos leyendo el mensaje que nuestro Padre Dios nos da y así nos da Él el aviso de lo cual Él considera que estamos necesitando a nuestras vidas, porque Él escudriña la mente, el corazón. A Él no le podemos engañar. Él dice que antes de que nosotros pensemos lo que vamos a decir, Él ya lo sabe. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque con nuestros pensamientos podemos pecar. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer esta preciosa palabra a esta hora de la madrugada, que son las 3:30 de la madrugada. 3:12. Bueno, vamos a dar esta preciosa palabra, este mensaje que nuestro Padre Dios nos ha entregado a esta hora, 1 de enero del año 2023. Estamos culminando con este culto a esta hora de la madrugada. Comenzamos desde ayer con una preciosa vigilia, entregándosela a nuestro Padre Dios eterno, para que Él tenga el control de nuestras vidas y de toda la humanidad. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo del 1 en adelante. Amén. La palabra se lee bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje
que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros también. Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestros corazones nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como os lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vengamos en palabras de adoración, doblando nuestras rodillas, diciéndole gracias, Padre mío, lindo y hermoso, por este mensaje que me estás enviando. Gracias, Padre, por escudriñar mi corazón, mis pensamientos. Yo sé que usted sabe todo de mí. Soy un libro abierto ante su presencia y nada puedo esconder de mí. Usted me conoce porque hechura y semejanza soy en sus manos. Usted me creó y usted sabe cómo soy. Usted conoce todo de mí. No hay oculto nada de mí. Usted sabe mis pensamientos y mi corazón. Padre mío, le pido, Padre, que si he pecado, me perdone. Que si he sido una mujer maligna ante mi prójimo y le he acusado y le he señalado, le pido que me perdone. Pues su palabra dice que hay que amarnos unos con otros, no despreciarnos, no enseñalarnos, sino más bien doblar rodillas y orar unos por otros. Y si unos pecan, doblemos rodillas y pongámoselos en oración a nuestro Padre Dios, que Él sabe retribuir y cambiar al ser humano. Nosotros nada podemos hacer, pero en la oración está el poder, porque Él cambia al ser humano. El hombre no lo puede cambiar, pero mi Padre Dios sí. Y cuando nosotros le damos aliento, palabra de ánimo a cualquiera que está débil, nosotros es como que se la estemos haciendo a nuestro Padre Dios. Él nos ha mandado a que nos amemos unos con otros, que no nos apedriemos, que no nos divulguemos nuestras cosas que en secretos están. Dejemos que Dios nos la haga entender para que podamos cambiar.
Él es el único que nos va a juzgar en el día señalado. Nosotros solamente somos seres humanos y tendemos a cometer errores y pecados. Pero lo que nuestro Padre Dios quiere es que nosotros rectifiquemos nuestros pecados, nuestras culpas, y nos pongamos delante de Él y le digamos: Padre, haz propicio de mi vida, haz propicio de mi persona, haz lo que quieras según sea tu voluntad. Cambia mi vida, hazme como tú quieres que yo sea. Saca lo malo de mí, todo lo que no te agrada, porque tú me conoces. Gracias, Padre mío. Te pido, mi Rey, por todas aquellas personas que están enfermas, por todas aquellas personas que están pasando por algún problema económico, por algún problema de enfermedad, por alguna necesidad, por un matrimonio que se está queriendo infiltrar el enemigo y lo quiera destruir. Padre mío, detenga al maligno y sáquelo de esos hogares. Que no haya ya más gritazón, más maltrato y cosas malas que no vienen de parte suya. Le pido, Padre mío, que este mensaje de esta palabra sea para aquellos oidores que la van a atesorar como un tesoro especial, porque son perlas. Su palabra son perlas. Y nunca va un mensaje sin antes no ser aquella persona perfeccionada, porque su palabra dice que no regresa vacía, sino que sabe para qué va, y entra en el corazón y penetra hasta partir el tuétano. Es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, como un martillo que quebranta la piedra y quebrante el corazón. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amigos míos, hermanos míos, muy preciosa la palabra que Dios nos ha dado. Hijos de Dios. Así es la palabra de nuestro Padre Dios eterno. Hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchas veces nosotros andamos en medio del mundo, pero los buenos frutos daremos de qué hablar. También los malos frutos darán de qué hablar. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo, no todo el mundo le conoce a Él. Pero los que hemos venido al camino de Él, le conocemos a Él. Porque muchos tienen en su boca a Dios, pero están lejos de Él. Su corazón está lejos de Él. Su palabra dice, cuando le dijo a Moisés: Moisés, este pueblo de diente a labio me honra y me glorifica, pero su corazón está lejos de mí, apartado de mí. Muchos creen en Dios y hablan de Él y dicen: Dios te bendiga, Dios te ama, sigue adelante, que Dios va a cambiar tu vida. Pero por detrás pegamos una puñalada a nuestro prójimo, lo señalamos, lo criticamos, murmuramos contra él. Pero estamos hablando de nuestro Padre Dios. Se llena nuestra boca, hasta escribimos con los dedos, bendiciendo. Cuando estás señalando a tu prójimo, murmurando de él, escuchando que están hablando de tu prójimo y no dices: oiga,
¿Por qué dicen eso? ¿Quiénes somos nosotros para hablar y juzgar a nuestro prójimo? ¿Por qué le echas fanfarria a aquellos que murmuran y señalan a otros? Cuando Dios nos manda apartarnos, a hacer luz en la oscuridad y no ser tiniebla, sino luz. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea Padre Dios eterno. ¿Se dan cuenta? El que camina con rectitud, el que respeta la ley, los mandamientos. Su ley es su palabra, los mandamientos que le entregó a Moisés, la ley que se tenía que cumplir y que tenemos que cumplir. Su palabra es la ley. Y todo mensaje que ha dejado en las Escrituras, en la Santa Biblia, es su ley, es su palabra. Y nosotros tenemos que vivir lo que leemos, lo que predicamos, porque Dios quiere que seamos templo y morada del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete un pecado está infringiendo los mandamientos. Si quebrantas uno, quebranta los 10. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. No está esperando una perfección en nosotros, pero que seamos diferentes, que atendamos a su mensaje, a su palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a padecer en aquel madero. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque Él vino a morir por ti y por mí en aquel madero para quitar nuestros pecados. Por eso dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él limpió nuestros pecados. En Él no había nada. Él era un santo ante la presencia de nuestro Padre Dios, su Hijo amado, un santo. Mas sin embargo nosotros éramos pecadores. En el libro de Isaías dice que de la cabeza a los pies éramos una llaga podrida y no valíamos nada. Mas sin embargo Él vino a morir en aquel madero y pagó con su preciosa sangre para que nosotros ahora tengamos la libertad de escogerlo y de hacer el bien a todo aquel y sin mirar a quién. Dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquel que peca es porque realmente no le ha conocido. No sabe quién es Dios. Es lo que dije al principio. Lo nombran y bendicen a muchos, pero después están maldiciendo al prójimo y están hablando jandeces. Pero ya bendeciste a tu prójimo, al otro. Pero hay otro que te cae mal y no te cae bien y a ese no le das bendición. A ese le das palabras, ofensas. Lo señalas, lo criticas, murmuras de él. Y cuando encuentras que están hablando de él, más te unes. ¿Por qué? Nuestro Padre Dios nos va a decir en aquel día, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tanta rencilla? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? ¿De qué has padecido? Que estás lleno de amargura, de soledad, de tristeza. Y todo eso lo quieres transmitir
impulsando veneno con tus palabras hacia tu prójimo. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Escuchan bien? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquel que de verdad está a favor de la justicia se hace semejante a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue justo y es justo. ¿Cuál es la justicia? Estar donde está la verdad. Ser justo. Donde se calumnia a alguien cuando no es verdad. Donde se señala a alguien cuando no es verdad. Cuando dices cosas que no son verdades. Ahí hay una injusticia. Y ahí es donde tienes que ser justo. Porque si mi Señor lo fue, ¿por qué nosotros vamos a ser injustos? Aquella mujer que fue encontrada en el hecho pecando, estaba de adúltera, fornicando porque tenía un marido, pero la encontraron con otro. Y aquellos escribas y fariseos fueron dado aviso de que la mujer estaba pecando. Y en la ley de nuestro Padre Dios estaba escrito, porque esa es la ley que mi Padre Dios le entregó a Moisés con los 10 mandamientos, donde la ley es especificada y donde dice que cualquiera que se encuentre en un acto de pecado tendría que ser muerto apedreado. Entonces aquel chismoso que llegó y miró el pecado lo vino a delatar. Y entonces se extendió. Agarraron a aquella mujer, pero no al hombre, sino a la mujer, a uno solo y no al otro, cuando los dos tenían que haber sido llevados, porque los dos eran pecadores. Ella por faltarle al esposo y el otro sabiendo que era una mujer casada. Los dos eran culpables. Pero los escribas y los fariseos solo trajeron a uno al podio y lo hicieron provocando a mi maestro. Mi Jesús escribía en la arena. No les ponía atención porque mi Jesús estaba escribiendo, porque él sabía lo que había pasado. Él era santo, sabio, profeta. Él sabía lo que había pasado, porque él ya sabía todo. Si es el Hijo de nuestro Padre Dios, ¿cómo vas a creer tú que no vas a ver lo que estaba pasando? Pero él quería que ellos fueran justos. Él quería que ellos fueran justos. Pero no había justicia en ninguno de ellos. Él siguió escribiendo y le dijeron, oye, vamos a invalidar la ley que se nos dio a nosotros por Moisés. Vamos a echarla fuera. Mi Jesús de Nazaret no sabía que esa ley no era de Moisés, sino de nuestro Padre Dios que se la entregó a Moisés. Pero ellos eran tan idólatras que amaban más a Moisés que a nuestro Padre Dios. Y más a Moisés que a nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre le echaban en cara a mi maestro, a mi Señor Jesús, que Moisés era más grande que él. Cuando no era así. Moisés fue un profeta, pero no era más grande que mi maestro. Mi Jesús era el Hijo del Dios Padre. Y él fue enviado por él. Y si él no hubiese querido venir, él no viene. Pero nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, tenía también amor por nosotros. Y no le importó dejar su gloria, dejar el cielo celestial, su trono, para bajar a la tierra y convertirse en un hombre y ser criado por unos padres humildes, un padre carpintero y una ama de casa. ¿Quiénes somos nosotros para tener tanto odio y rencor con nuestro prójimo? ¿Acaso no meditas la palabra? ¿No lees la Biblia? ¿De dónde dices que amas a Dios y hablas de Él y bendices, pero no lees la Biblia? ¿No la entiendes?
Mi Jesús seguía escribiendo porque quería ver si en ellos había justicia. ¿Y cuál es la justicia? Ahorita te la voy a narrar cuál es la justicia que mi Jesús quería. Aquellos hombres siguieron diciéndole: invalidemos y vamos a invalidar la ley de Moisés. Y él seguía escribiendo. Pero cuando él miró que ya todos se pusieron para apedrear a aquella mujer que había sido encontrada en pecado, ellos iban a cumplir la ley de Moisés, apedrear a aquella mujer y darle muerte. Mi Jesús se para y como no encontró justicia en ellos, se para y les dice en sus caras: aquel que esté libre de pecado, aquel que se considere santo, aquel que no ha hecho ninguna cosa mala, que nunca ha hecho nada malo, que arroje la primera piedra hacia esta mujer de la cual ustedes están juzgando, señalando como pecadora. Tiren la piedra a aquel que no ha cometido ningún pecado. Empezaron a tirar las piedras en el piso porque sabían que no eran justos. Sabía que había injusticia porque ellos también eran pecadores y no estaban actuando con la justicia, con la verdad. Por eso mi Jesús les dijo: arrojen la primera piedra hacia esta mujer, aquel que se considere libre de pecado. Y ni uno de ellos, ni uno, la tiró. Y todos se fueron uno por uno. La mujer, agradecida, pero al mismo tiempo triste, porque ella sabía lo que había hecho. Con lágrimas, regresó y lo fue a buscar. Y él, con tanto amor, él sí era justo, él sí era santo, él no había pecado ni tenía pecado, él sí la podía juzgar. ¿Y qué le dijo mi maestro, mi Jesús, aquel Jesús que murió por ti y por mí, aquel humilde hombre? Vete y no peques más. Pero primero le dijo: mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? No hay ni uno. Si ellos no te han juzgado, le quiso dar a entender, si ellos no te han apedreado, yo tampoco lo haré. Oh, santo, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Padre. ¿Dónde están aquellos que te estaban juzgando? Si ellos no te han juzgado, yo tampoco lo haré. Pero vete y no peques más. Qué lindo es mi maestro. Eso es lo que él quiere de nosotros, que seamos justos, verdaderos, que no nos llenemos de diente a labio hablando de nuestro Padre Dios y por detrás calumniamos, señalamos y hacemos cosas malas con nuestro prójimo. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos con el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que viene al camino de mi Padre Dios y se arrepiente de todo corazón y le pide perdón, Él es perdonado y ya no vuelve a pecar más, porque ya mi Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Por eso Él le dijo a la mujer: mujer, vete, pero no peques más. Esa mujer conoció a mi maestro cara a cara. Y te aseguro que las escrituras no lo dicen, pero esa mujer fue una de sus discípulas que lo seguía donde él andaba, por cuanto fue agradecida, porque le perdonó la vida y le limpió de sus pecados. Porque más adelante dice la palabra de Dios en Lucas, en Mateo y en San Marcos, que muchas mujeres seguían a mi maestro, a mi Señor Jesús, de agradecidas, porque Él limpió sus heridas, lavó sus llagas, las vendó y las sanó, las curó, perdonó sus pecados. María Magdalena también era una de ellas. Dios está hablándote, Dios me está hablando. El que es nacido de Dios no comete tantas aberraciones, porque conoce a Dios, conoce el amor de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y tiene temor de hacerle daño a su prójimo, porque tiene temor a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Entiendes? En esto se manifiestan, en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Oíste? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque no está practicando la justicia. Los fariseos y los escribas que querían apedrear a la mujer estaban siendo injustos y no justos. Justos es cuando tú rectificas y dices: espérate, yo no soy perfecto, yo no soy perfecta, yo también he cometido errores, yo también he pecado, lo que pasa es que yo no lo he traído a la luz, está oculto, pero yo he pecado, yo no soy santa, yo no soy santo. ¿Por qué yo voy a juzgarla? ¿Por qué yo voy a juzgarlo si yo no lo soy? Esa es la justicia. Reconocer que tú no eres perfecto, reconocer que tú no eres perfecta. Esa es la justicia. Por eso dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice el versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oí bien lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No dice que nos enseñalemos, no dice que nos odiemos, no dice que nos hagamos daño. No, dice que nos amemos unos con otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Signo de interrogación. ¿Y por qué causa le mató? Respuesta en el versículo 12: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Entiendes? La justicia. Dios quiere que seamos justos, que seamos buenas personas
buenas samaritanas, buenos samaritanos, que no enseñalemos, que no juzguemos, que si aquel está mal, que si aquella está mal, doblemos rodilla y digámosle: Padre, tú sabes cómo camina esa persona, ten misericordia de esa persona, cámbiala, transfórmala, porque solo tú lo puedes hacer. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. A mí no me extraña que me señalen. A mí no me extraña que hablen y murmuren de mí, que digan que soy gritona y que me creo santa. No me interesa. Tengo que dar el mensaje porque no he venido a caerle bien al mundo ni a nadie, sino a agradar a mi Padre Dios, que Él sí es santo y perfecto y que Él no encuentra errores en mí, y que si los hay, Él no me los echa en cara. Él me ha limpiado, me ha perfeccionado, ha borrado mis pecados y los ha arrojado en el fondo de la mar para no acordarse más nunca de eso. Y eso es lo agradecida que yo estoy. Por eso no me interesa si hablan de mí y me señalan y me critican. Hay un Dios en el cielo que me ama y que yo sé que Él se vengará de todo aquel que calumnie mi persona y me señale. Porque Dios sabe cómo yo le sirvo. Y no soy santa, no soy perfecta, pero trato de agradar a mi Padre Dios. En lo poco, en lo mucho, pero lo trato de agradar. Y soy temerosa. Por eso cuido de cómo voy a hablar y cómo voy a actuar. Y cuando tengo que hablar con la verdad, tengo que hablar con la verdad. Versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dios quiere que seamos como Abel, justos. ¿Y por qué causa le mató Caín a Abel? Porque Caín tenía malas extrañas, era maligno, era malo. Tenía envidia, celos, odio contra su hermano de sangre, hijos de Adán y Eva. Y él tenía celos con su propia sangre. ¿Quiénes ahora no van a tener celos con quien no lleve su sangre? Envidia, contiendas. Si en las escrituras habla del parentesco de sangre y habían hermanos malos, porque Satanás entró en sus corazones y envenenó su alma. Versículo 13 de Primera de San Juan, capítulo 3. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No me extraña a mí nada. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eres muerto si tú no amas a tu hermano. Estás muerto en vida. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios y crees en Dios y no le has visto? Y a tu hermano que estás mirando a través de una foto, a través de un video, a través de algo, le odias, le señalas. ¿Y cómo dices que amas a Dios y no le has visto y no sabes cómo es Él? Tienes que aprender a conocerle. Y cuando tú le conozcas, de verdad, sabrás amar a tu prójimo y tendrás temor de Dios en calumniarle, en señalarle, en hablar de Él, porque arrieros somos y detrás de nosotros vienen otros arriándonos, porque todo se paga en esta vida y con una cuarta más. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. Caminas en muerte. Caminas en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Estás matando a tu hermano, señalándolo, juzgándolo,
pisoteándolo, lo estás matando, eres un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. No vas a ser eterno ante la presencia de nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque tienes tanta maldad. Y Dios te va a presentar toda esa maldad en una gran pantalla cuando tú te niegues y le digas: yo no fui, yo no lo hice. No podremos escapar de ser juzgados, porque nosotros hemos juzgado. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Te das cuenta? Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dar la vida por Él, por el prójimo, por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu sobrino, por tu tío, por tu vecino, por tu enemigo. Dar la vida. Ay, hermana, ¿cómo cree usted que yo voy a dar la vida por alguien? Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, murió nuestro Señor Jesucristo en aquel madero por nosotros. Y dice que también nosotros debemos de poner nuestras vidas como nuestro Señor Jesucristo la puso por nosotros. Qué difícil, ¿verdad? Muy difícil. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, signo de interrogación en el versículo 17. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No hay amor. No mora Dios ahí. Porque tú tienes. No, hermana, yo no tengo. Apenas voy con limitado. Pero la viuda del libro de San Lucas capítulo 21. La viuda dio lo que le hacía falta, no lo que le sobraba. Mas los ricos daban lo que les sobraban. Pero la viuda no daba lo que le hacía falta, sino no lo que le sobraba, sino lo que le hacía falta para su alimento. Solo tengo $1. Regálale un pan con ese $1 a alguien y Dios te va a dar 3, 5 más. Créemelo, créemelo. Soy testiga de eso. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No le digas a tu hermano te amo y por detrás le apuñales con una palabra, una ofensa, un enseñamiento. Si de verdad lo amas, demuéstrale con hechos tu amor, siendo honesta, sincera, sin hipocresía, sin falsedad, amándolo como se debe de ser. Dios quiere honestidad, sinceridad y de todo corazón. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando Dios escudriña tus pensamientos y tu corazón, Él sabe quién eres tú. Y a Él no le podemos engañar. Para Él somos un libro abierto y Él sabe si hay en verdad en ti o mentira. Y a Él no le podemos engañar. Por eso tenemos que asegurar nuestros corazones delante de Él con rectitud y con verdad.
Versículo 20. Pues si nuestros corazones nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Te das cuenta? Tu corazón mismo te va a reprender y te va a decir, vas a sentir una tristeza cuando has hecho algo que no está bien delante de la presencia de Dios. Aquel corazón te va a palpitar y vas a sentir que no estuvo bien lo que hiciste. El mismo corazón te va a reprender ante la injusticia que has hecho contra tu prójimo. Pero si tú no sientes eso, es porque de verdad Dios no está en ningún momento en tu vida. No lo está. Estás muerto, no tienes amor. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón no palpita y no sientes nada malo y sientes una alegría, es porque tú hiciste algo bueno por tu prójimo y tú estás haciendo buenas acciones delante de Dios. El corazón no te va a reprender porque estás ante la rectitud de nuestro Padre Dios, siguiendo los mandamientos y su ley. Y no hay ahí nada malo en ti. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que tú desees para bien te vendrá, porque Dios te bendecirá. No tendrás necesidad de pedir prestado. No tendrás necesidad de irte a endeudar con un banco o prestarle a tu vecino, a tu familiar, porque Dios te va a dar en abundancia por cuanto tu corazón es noble hacia tu prójimo y tratas de hacer el bien sin mirar a quién. Y vas con rectitud ante los ojos de nuestro Padre Dios. Todo lo que tú pidas, todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras, te va a llegar en abundancia y vas a ser bendecido y bendecida. Por cuanto tú has sabido comportarte delante de tu prójimo como justo, como justa, y delante de Dios limpio, limpia, sin manchas y sin arrugas. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Oye otra vez. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquel hombre le dice a mi maestro por probarlo: Maestro, ¿cuál de los 10 mandamientos es más grande de los 10? Mi Jesús le dijo: hay 2, pero este es más grande que cualquiera. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero yo te digo que este es igual de grande como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos encierra el amor. Y los 10 mandamientos se transforman en el amor. Porque tú amas, no vas a matar a tu prójimo. Porque tú amas, no vas a levantar falsas calumnias contra tu prójimo. Porque tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Porque tú amas a tu prójimo, no lo vas a envidiar, ni vas a codiciar las cosas que él tiene. Porque amas a tu prójimo. Porque amas a tus padres, los honrarás. Porque amas a tu prójimo, no le robarás a su mujer. Porque amas a tu prójima, no le robarás a su marido. Los 10 mandamientos se basan en 2 grandes. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos
que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso dice que no estaríamos solos y que Él bajaría al Espíritu Santo para que nos venga a consolar y esté con nosotros hasta el fin del mundo. Nuestro Padre Dios nos está diciendo: endereza tus veredas, busca la rectitud, busca lo bueno, acércate. Estás actuando mal y tú crees que estás actuando bien. Dobla tus rodillas y pregúntame y yo te voy a responder cara a cara. Dios quiere que nosotros de verdad busquemos su presencia y lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo, porque eso se encierra toda la Escritura. Él solo manda amarnos y amarnos y no deseándonos mal a nadie y no calumniando, no señalando, sino amarnos como Él nos amó y mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Vamos a leer en el libro de San Juan y con esto termino este mensaje de nuestro Padre Dios a esta hora de la madrugada, 1 de enero del 2023. San Juan, capítulo 15 y versículo 1 al 17. La palabra dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y si me pongo a escudriñar más la palabra de Dios, nos sigue diciendo del amor y del amor y del amor y amarnos unos con otros. Porque eso es lo que Él quiere. Rectitud, misericordia unos con otros, para que nos vaya bien en todo nuestro caminar. Recordémonos, nadie de nosotros tenemos compradas nuestras vidas. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y nos vamos a ir con odio, rencilla,
sabiendo que no fuimos justos. Es mejor rectificar nuestros errores, pedir perdón a nuestro Padre Dios. Y Él, que es tan bueno, amoroso como un Padre que nos ama, nos va a perdonar y va a cambiar nuestras vidas para bien. Toma este mensaje con amor. No te voy a dar un mensaje si no te amara, si no te estuviera amando. No te daría esta palabra. Pero te estoy dando un mensaje que mi Dios me está poniendo por amor. Aquel verdadero que te dé un mensaje, un consejo bueno, es porque te ama. Pero el que te aconseja para mal, envenena tu alma y tu corazón, ese no es el que te ama, ese no es tu amigo, ese es tu enemigo porque te quiere ver fracasada, fracasado. Pero aquel que te dé un mensaje de parte de Dios y te aconseje para bien, es porque amo a Dios en primer lugar y te amo a ti aunque tú no me creas. Vive Dios, que por amor te estoy dando este mensaje. Porque muchas palabras han derramado ante mí. Me han tratado de loca, me han insultado y me han dicho de todo lo que han querido. Pero sigo de pie por la misericordia de mi Padre Dios. Y voy a hablar hasta que un día ya no pueda. Porque yo muera, entonces dejaré de hablar. Pero no voy a permitir que si yo callo, mi Padre Dios va a poner a hablar a las piedras. Cuando yo puedo hablar, no le tengo temor al que me va a matar el alma, el cuerpo y la carne. Yo le tengo temor al que me va a matar el alma, porque ese es mi Padre Dios que tiene el poder de hacerlo, porque soy a su hechura y semejanza. Él me hizo, Él me creó, como a ti y a mí, y solo Él tiene derecho de quitarnos la vida. Y yo no le voy a tener temor al que mata mi cuero, sino el alma. Y aunque se levanten contra mí y murmuren y me critiquen y me señalen, no me interesa. Voy a seguir de pie por la misericordia de mi Padre Dios. Sigue hablando de mí porque más bendiciones acarreas a mi vida. Mientras más hablen mal de mí, más cerca estoy de la presencia de Dios, porque su palabra dice: alégrate cuando murmuren y te señalen. Es porque te estás moviendo y el enemigo no quiere que lo hagas. Alégrate cuando te señalen y digan todas sandeces de ti. Porque mía es la venganza, yo pagaré. Pero entristécete cuando te aplaudan y te glorifiquen y te digan: oh, qué buena, oh, qué buena. Entristécete porque estás lejos de mi presencia. Yo no estoy aquí para maldecir a nadie. Dios libre mi alma. Sino por el amor que te tengo, te estoy compartiendo el mensaje, la palabra de mi Padre Dios. Bendito seas, bendito seas, bendita seas. Oro por ti. No te juzgo ni te señalo. Cuentas entregaremos individual ante nuestro Padre Dios. Yo solamente soy una sierva del Dios Altísimo, una atalaya que pronuncia su mensaje y su palabra, nada más. Y por el amor que yo te tengo, te doy el mensaje. Si lo recibes, bendecido serás, bendecida serás. Y si no lo recibes, de igual manera, estarás cara a cara con mi Padre Dios. Y ahí entregaremos cuentas. Solo te he dado este mensaje por amor. No lo tomes a mal. Créeme que la palabra de mi Dios tiene mucho poder para mí. Y me quebranta el alma y traspasa mi corazón. Porque su palabra hiere mi alma. Porque es como una espada que penetra hasta partir el alma. Y como un martillo que quebranta mi corazón. No resisto a veces la palabra. Para mí es muy sensible. Porque Dios es amor.
nos ama tanto y está esperando que nosotros rectifiquemos y le pidamos perdón nada más. Él te ama, Él te ama. Él solo quiere que tú rectifiques tus errores y le pidas perdón. Y ya no hables mal de tu prójimo, porque hemos sido todos igual a su imagen y semejanza hechos. Hablar de tu prójimo es que hables de nuestro Padre Dios, porque Él nos creó. Somos hechura de Él. Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de tu hogar. Que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida. Y todo aquel que escuche este mensaje sea de bendición. Que sea de mucha bendición. Porque aunque no me lo creas, te amo y por eso te doy este mensaje. No soy perfecta, pero amo a mi Padre Dios. Y como lo amo a Él, te amo a ti. Yo no tengo enemigos, ni los quiero tener. Yo no odio a nadie, ni quiero odiar. Yo no tengo ira ni rencor contra nadie, ni lo quiero tener. Dios libre mi alma y mis pensamientos de una cosa mala. Que Dios te pueda hacer sentir lo de este mensaje y que pueda entrar en lo más profundo de tu vida, que traspase tu corazón y tus pensamientos y que sea una palabra bendita ante tu presencia. Que esta palabra no regrese vacía, porque Él sabe, mi Padre Dios, por qué la envió y puede tocar tu corazón. Que Dios derrame mucha sabiduría y discernimiento en tu vida. Que mi Padre Dios nos perdone. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a venir en palabras de adoración. Y vamos a orar para que Dios tenga misericordia de los enfermos, de los alcohólicos, de los drogadictos, de las prostitutas, de los huérfanos, de las viudas, de los que están en la cárcel y de todo aquel que necesite esta oración. Vamos a orar en esta hora de la madrugada por un avivamiento. ¿Sabes qué significa avivamiento? Tocar tu alma, tocar tu corazón, para que puedas sentir ese amor y lo puedas transmitir a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino. Ese es avivamiento, que tú traspases ese amor, esa paz y ese deseo de querer saber de Dios. Ese es avivamiento. Un fuego que te sientas, que te quemas por dentro y que quieres pasar lo que tú tienes. Esa unción poderosa de nuestro Padre Dios. Y la quieres transmitir a todo aquel que esté cerca de ti. Ese es avivamiento. Dios bendito, si hubiese un avivamiento, todo fuera muy distinto. Hay que orar por eso. Hay que orar por los enfermos. Y que Dios tenga misericordia. Alabado seas, Padre. Alabado seas, Padre. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba.
odio. Quita todo rencor, todo odio. No permitas que el enemigo tenga poder sobre nosotros. Quita todo odio, todo rencor. Levanta a los enfermos. Levanta a todos aquellos que tienen una peste. Te lo suplico. Te lo pido con todo mi corazón. Ayuda al necesitado, al que tiene hambre, al que está desnudo. Padre, bendice a aquel que no tiene un techo. Bendice a los drogadictos, sácalos de las drogas. Bendice a los alcohólicos, sácalos del alcoholismo. Padre, liberta a las prostitutas. Tienen vacío en su corazón. Libértalas. Padre mío, hermoso, amado. Salva a todo aquel que anda perdido en la oscuridad. Sálvalo, mi rey, sálvalo. Ten misericordia de él. Ten misericordia de ella. Oh, mi alma te alaba. Te pido por todos los niños del mundo. Cuídalos, Padre. Protégelos, Padre. No dejes que les hagan daño, por favor. Por favor. Oh, Santo, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Oh, Inda Ramasina Ramaquinda.